Ok, entonces estábamos explicando el esquema que debemos seguir para la resolución de ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. Entonces vamos a reanudar la explicación. Les decía que el esquema es simplemente la lista de pasos que ustedes tienen que seguir cuando quieran resolver una ecuación diferencial utilizando esta herramienta. Entonces el primer paso sería establecer que partimos de una ecuación diferencial en la variable t y que esa variable t vamos a definirla como la variable independiente. Independiente. Les comentaba que lo menos importante es el nombre de la variable, la letra, pues, pero siguiendo la definición y la nomenclatura que hemos hecho recientemente cuando definimos lo que era la transformada de Laplace, considero importante que mantengamos la línea y entonces t será la variable independiente para nuestras ecuaciones diferenciales. El primer paso es entonces que a toda la ecuación diferencial le vamos a aplicar en el primero y en el segundo miembro la transformada de Laplace. Es decir, ese operador transformada de Laplace lo vamos a aplicar a toda la ecuación diferencial. Para poder aplicar este operador, tenemos que tener a la mano las propiedades, las fórmulas y la propia definición de transformada de Laplace porque la vamos a requerir. Después de que a la ecuación diferencial se le aplique miembro a miembro, primer miembro y segundo miembro, el operador transformada de Laplace, vamos a caer en una ecuación algebraica o en otra ecuación diferencial donde la variable va a ser S. Recuerde que por definición la transformada de Laplace cambia la función original en una nueva función llamada f mayúscula y cambia la variable original, que tradicionalmente la llamamos t, la cambia a una nueva variable que la vamos a llamar S. ¿Ok? Entonces, la aplicación de la transformada de Laplace lo que va a generar es que o tengamos una ecuación algebraica, esa sería una primera situación, o tengamos una nueva ecuación diferencial en ambas, tanto la algebraica como la ecuación diferencial, en una nueva variable que sería la variable S. ¿Ok? Bueno. Bien sea que tengamos una ecuación algebraica o bien sea que caigamos en una ecuación diferencial, lo que corresponde en el paso siguiente sería resolver esa expresión, bien sea, repito, la ecuación algebraica sería resolver la ecuación algebraica, o en el caso de que caigamos en una ecuación diferencial, pues resolver esa ecuación diferencial en la nueva variable. Es decir, estamos aquí. ¿Ok? Déjenme buscar el puntero, estamos aquí. Aquí debería decir resolver. Me comí una O. Ok. Luego de hacer esta resolución, bien sea la ecuación algebraica o bien sea la nueva ecuación diferencial en la nueva variable S, a esa expresión, miembro a miembro, hay que tomarle la antitransformada de Laplace. Es decir, después de resolver la ecuación algebraica o la ecuación diferencial, a la expresión que nos quede hay que tomarle la antitransformada de Laplace. Para ello será necesario tener a la mano las fórmulas de las funciones básicas para poder aplicar la antitransformada y las propiedades pertinentes a la antitransformada de Laplace. Y finalmente termina el esquema, porque después de que apliquemos la antitransformada de Laplace, entonces llegamos a la solución de la ecuación diferencial en la variable original, que era la variable t. Entonces, replicamos o repetimos el esquema. Primer paso. Tenemos una ecuación diferencial, le aplicamos miembro a miembro la transformada de Laplace. Eso nos lleva a una ecuación algebraica o a una nueva ecuación diferencial. A esa expresión ahora la resolvemos. A la resolución le aplicamos la antitransformada de Laplace y eso que nos va a quedar después de aplicar la antitransformada de Laplace es la solución de la ecuación diferencial. Ese esquema
Es aplicable a cualquier situación y la primera situación que vamos a ejemplificar sería el ejemplo número 1 que a continuación les voy a compartir. Díganme si lo pueden ver. Dice ejemplo número 1. ¿Pasó la lámina? Sí, profe. Ok, excelente. Sí, profe. Perfecto. Dice, resolver la ecuación diferencial, vamos a destacarla, y segunda menos 3y' más 2y igual a e elevado a la menos 4t, y me dan una información vinculada con esa ecuación diferencial. Me dicen que la función y evaluada en 0 es 1 y la primera derivada de la función y evaluada en 0 es 5. Esta información, ¿ok?, la da el problema porque si queremos utilizar la transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial, esa información será necesaria. Bien, vamos a observar la ecuación diferencial. En esa ecuación diferencial vemos que hay dos variables, y t. En virtud de que y es la variable que se está derivando, podemos entonces concluir que y es la variable dependiente y t es la variable independiente. ¿Ok? Perfecto. Por otro lado, vemos que esa ecuación se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, coeficientes constantes y no homogénea. Es no homogénea porque fíjense que está igualada a la función e elevado a la menos 4t. Yo tengo en este momento una herramienta vista hace unas semanas, o diría yo la semana pasada o antepasada, que me permite resolver esta ecuación diferencial, que sería el método de variación de parámetros. ¿Ok? Ese método lo vimos hace algunos días, de manera que si yo quisiera, pudiera resolver perfectamente esa ecuación diferencial por variación de parámetros y con esta información que me dan adicional, pudiera inclusive encontrar la solución particular. Una solución particular que puede salir en virtud de esta información adicional que me están dando. Bien, o sea que existe una herramienta ya para resolver esta ecuación diferencial. Pero yo la quiero mostrar, la quiero hacer utilizando la transformada de Laplace. ¿Ok? Sabemos que también se puede hacer por el método de variación de parámetros, pero en este momento la voy a resolver utilizando la transformada de Laplace. Ok, ¿qué dice entonces el procedimiento de resolución por transformada de Laplace? Dice, paso número 1, vamos a tomar el operador transformada de Laplace en primer y segundo miembro de la ecuación. Pero la transformada de Laplace es un operador lineal. O sea que la transformada de Laplace del primer miembro se puede convertir por propiedad de la linealidad en la transformada de Laplace de cada uno de los sumandos de ese primer miembro. Es decir, esto. Al aplicar la transformada de Laplace, en el primer miembro tendría la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función y menos 3 veces la transformada de Laplace de la primera derivada de la función y más 2 veces la transformada de Laplace de la función y es igual a la transformada de Laplace del segundo miembro, que sería e a la menos 4t. Muy bien. Ahora tengo que aplicar la transformada de Laplace en estas 4 expresiones. Pero la transformada de Laplace de cada una de ellas se puede obtener por la información que ya manejamos de clases previas. Entonces, de la clase pasada, fíjense que abro una llavecita, de la clase pasada, donde estuvimos trabajando con transformada de Laplace, tengo la siguiente información. Por definición, la transformada de Laplace de la función f de t es equivalente a la transformada de Laplace de y. Y por definición, eso es la función f mayúscula evaluada en s. Eso lo sé, repito, por definición de lo que es la transformada de Laplace.
O sea, que esta primera expresión ya la puedo sustituir en el próximo paso por la expresión f mayúscula de s. Muy bien. También por la clase pasada puedo buscar en la tabla de las transformadas de Laplace de las funciones básicas la transformada de Laplace de e a la menos 4t. Esto está tabulado y eso es 1 sobre s más 4. Eso significa que esta expresión, la transformada de Laplace de e a la menos 4t, en el siguiente paso se puede sustituir por 1 sobre s más 4. También de la clase pasada, donde trabajamos con transformada de Laplace, se estableció por una propiedad de la transformada que la transformada de Laplace de la primera derivada de la función f, o lo que es lo mismo, la transformada de Laplace de y', es s por f de s menos f de 0. Y también por la clase pasada, donde vimos las propiedades de la transformada de Laplace, se estableció que la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función f, o lo que es lo mismo la transformada de Laplace de y segunda, era s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' evaluada en 0. Les recuerdo que este par de fórmulas yo las mostré en una lámina pasada y les comenté que esas dos fórmulas las íbamos a guardar allí, que no las podíamos ejemplificar porque el uso de esas dos fórmulas lo veríamos en detalle cuando comenzáramos la resolución de las ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace. Entonces, hoy será que podamos ejemplificar esas dos fórmulas. Bueno, la expresión f de 0, ¿ok? La tengo aquí, es 1. La necesito para esta fórmula y la necesito para esta fórmula. Y la expresión f' evaluada en 0, que la necesito para esta segunda fórmula, la tengo aquí. Como les dije, esos son datos que da el enunciado del problema, que de no tenerlos sería imposible resolver la ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace. Entonces, en el siguiente paso voy a hacer las sustituciones, es decir, la transformada de Laplace de la segunda derivada sería s cuadrado por f de s menos s evaluada en, s por la función evaluada en 0, que es 1, menos la primera derivada evaluada en 0, que es 5. O sea, haciendo las sustituciones, me queda que esta función, o que esta fórmula, queda como s cuadrado por f de s menos s menos 5. Y por otro lado, voy a hacer las sustituciones de la primera, sería la transformada de Laplace de la primera derivada de la función y o de f de t, sería s por f de s menos f de 0, pero f de 0 vale menos 1, o sea que esta expresión es esto. ¿Ok? Entonces fíjense que ya tengo lo que voy a necesitar para sustituir la transformada de Laplace de la segunda derivada y la transformada de Laplace de la primera derivada. O sea, tengo ya allí, por lo que vimos en clases previas, todos los elementos necesarios para hacer la sustitución y finalmente resolver la ecuación diferencial por la transformada de Laplace. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente lámina para hacer las sustituciones correspondientes. Cada uno de estos 4 sumandos, los 3 que están en el primer miembro y el que está en el segundo miembro, se va a sustituir por una expresión. Ok, permítanme entonces pasar a la siguiente lámina. Ok, hago las sustituciones y al hacer las sustituciones me queda s al cuadrado, sigan el puntero, por f de s,
menos S menos 5 menos 3 que multiplica a S por f de S menos 1 más 2f de S igual a 1 sobre S más 4. Observen que de acuerdo al esquema hay que aplicar transformada de Laplace y hacer lo pertinente. Observen que la ecuación, la expresión a la que llegué es absolutamente una expresión algebraica. O sea que transformé la ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Era una de las posibilidades que se planteaban en el esquema. A esa ecuación algebraica hay que resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Hay que acomodar, esto es, apliqué propiedad distributiva con este menos 3 y el corchete, y procedo a despejar la función f en la variable s. Tengo que despejar, ¿ok? Para ello, bueno, agrupo términos que sean semejantes, lo que está en el primer miembro paso para el segundo, factorizo, en fin, hago todo el proceso algebraico para poder despejar f de s. Ese proceso algebraico de despeje no lo hice explícito en el material, porque supongo que ya ustedes algebraicamente tienen las herramientas para hacer ese despeje. Entonces no me pareció pertinente que todo el proceso de despeje algebraico lo dejáramos aquí evidenciado, ¿ok? Ya el despeje va a aparecer listo. El despeje sería f de s igual a s cuadrado más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Este es el despeje. Pero me dice el esquema de resolución que luego hay que aplicar antitransformada de Laplace. Y en los ejercicios y ejemplos que vimos en la clase pasada, yo les comenté que cuando había que usar el operador antitransformada de Laplace, era recomendable, y de hecho así lo hicimos en varios ejemplos, que la expresión se le aplicara la descomposición en fracciones simples, porque eso iba a ayudar en el operador antitransformada. Entonces, la expresión s cuadrado más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4, al descomponer en fracciones simples, vamos a anotarlo aquí, descomposición en fracciones simples, esa descomposición en fracciones simples me lleva a la expresión que tenemos a la derecha. 16 quintos sobre s menos 1 más 25 sextos sobre s menos 2 más 1 sobre 30 sobre s más 4. Esta descomposición es necesaria porque ahora el procedimiento de resolución me dice que a la expresión hay que aplicarle a cada lado, a cada miembro, la antitransformada de Laplace. Entonces, como dice aquí, se toma la antitransformada de Laplace y eso nos lleva a la siguiente lámina. Sería la antitransformada de Laplace del primer miembro es igual a la antitransformada de Laplace del segundo miembro. Pero el segundo miembro ya le había hecho la descomposición en fracciones simples. Por propiedades de la linealidad, ¿verdad? Tendría entonces que la antitransformada de esta suma de tres expresiones se puede escribir como sale la constante 16 quintos antitransformada de 1 sobre s menos 1 más 25 sextos antitransformada de 1 sobre s menos 2 más 1 sobre 30 antitransformada de 1 sobre s más 4 y por tabla de antitransformada puedo obtener la antitransformada de s menos 1 que es e a la t. Puedo obtener la antitransformada de
1 sobre S menos 2, que es E a la 2t, y puedo obtener por tabla, nada del otro mundo, por tabla, la antitransformada de 1 sobre S más 4, que es E a la menos 4t. Por lo tanto, esta última expresión es la solución de mi ecuación diferencial. Diré entonces que la solución de la ecuación diferencial, que sería f de t, es igual a 16 quintos por e a la t, más 25 sextos por e a la 2t, más 1 sobre 30 por e a la menos 4t. Eso es igual a la función f de t, que sería la solución de la ecuación diferencial, la solución particular. ¿Por qué la solución particular? Bueno, porque recuerden que para obtener la transformada de Laplace, para poderla aplicar, tuvimos que recurrir a unas propiedades que necesitaban unos datos que nos daban adicionalmente. Esos datos adicionales son los datos que se requieren para encontrar soluciones particulares. Entonces, esta solución que estamos encontrando no es la general, es la particular. ¿Ok? Muy bien. Preguntas de cómo obtuvimos esta solución de esta ecuación diferencial. Insisto en que esta ecuación diferencial se pudo haber resuelto por el método de variación de parámetros, porque es una ecuación diferencial lineal de orden superior, coeficientes constantes y no homogénea. Pero el objetivo hoy no era ejemplificar método de variación de parámetros. El objetivo hoy era ejemplificar una ecuación diferencial resuelta por transformada de Laplace. Si me dicen o me preguntan que cuál de los dos métodos sería idóneo o sería preferible, yo les comentaría que definitivamente para mí, por supuesto para mí, porque manejo con cierta destreza por la experiencia las tablas de las transformadas de Laplace y de las antitransformadas, y tengo como cierto background de tantos años y sé más o menos cómo hacer las cosas un poquito más rápidas. A mí me parece que la herramienta de la transformada de Laplace es definitivamente más cómoda, más rápida para resolver estas ecuaciones que el método de variación de parámetros. Pero tal vez ustedes, como tienen la información reciente, muy fresca de esta semana, todo lo vinculado con la transformada, las propiedades, la antitransformada, la tabla, en fin, vean como esto un poquito más complicado. Pero créanme que cuando practiquen con la experiencia, verán que definitivamente usar la transformada de Laplace resulta más conveniente, más cómodo, más rápido, más eficiente. Por supuesto, en el momento de resolver en solitario un ejercicio, si el ejercicio dice resuelva tal o cual ecuación diferencial, ustedes están en absoluta libertad de elegir el método que deseen. Pero si el enunciado es resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando transformada de Laplace, pues solamente estará permitido el uso de la transformada de Laplace, por lo que tendrán necesariamente que seguir el esquema de resolución que les he expuesto en el ejemplo número 1. A ver, preguntas sobre el ejemplo número 1. Profe, sí, una duda. Dime. Usted siempre nombra la variable independiente t, pero si fuera x, por ejemplo, no habría problema. No, para nada. Recuerda, el nombre de la letra es lo menos importante. Yo la estoy llamando T, bueno, porque esa fue la línea de nomenclatura que usamos para definir a la transformada y a la antitransformada. ¿Ok? Pero puedes llamarla X, Z, W, como tú quieras. Igual que la otra variable que está en juego aquí es la variable S, porque yo definí dentro de la línea de nomenclatura en la transformada de Laplace, definí S como la variable ya transformada, pero la puedes llamar como tú quieras. Es decir, podemos hablar de T y S, podemos hablar de X y W, podemos hablar de Z y H, en fin, no importa.
Lo que menos importa es el nombre de la letra. Lo que sí es importante es verificar cuál es la dependiente y cuál es la independiente. ¿Ok? ¿Vale? Ok, profe, gracias. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, si en este mismo problema no nos hubieran dado Y evaluado en 0 y Y' evaluado en 0, igual podríamos haber usado este método. No. Excelente pregunta. Si esos datos adicionales que daba el enunciado, como acaba de mencionar aquí la joven, que Y evaluada en 0 es 1 y Y' evaluada en 0 es 5, no se hubiesen dado, el método por transformar de Laplace no pudiera aplicarse. Porque fíjense que hay exactamente una de las propiedades que usamos que requiere de esos datos. Eso sería un excelente termómetro para saber cuándo el método de transformar de Laplace es viable o no. Si esos datos no me los dan, aunque yo quisiera aplicar el método de transformar de Laplace, no pudiera. ¿Ve? Entonces hay que estar pendiente. Si me dan unos datos adicionales, puedo elegir el método. Si no me dan datos adicionales, bueno, tendré que irme definitivamente por el método tradicional, que sería el método de variación de parámetros, en el caso de esta ecuación diferencial en particular. ¿Vale? Chévere, profe, gracias. Ok. Bien, yo tengo preparado un segundo ejemplo, pero como hoy tenemos una hora nada más, dije, bueno, les doy el primer ejemplo y el segundo ejemplo si queda para la clase de la próxima semana. La próxima semana es una semana en donde la universidad no tiene pautado clases presenciales, así que toda nuestra próxima semana será en la modalidad virtual. Bien, entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos volvemos a conectar el lunes y el lunes arranco con el ejemplo número 2 y continuamos pues trabajando con los contenidos vinculados con esta parte de transformada de Laplace. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces feliz fin de semana, descansen y nos volvemos a conectar el día lunes. Chévere, profe, feliz fin de semana. Ok, igualmente.